Entonces, muy buenos días a todos. Mi nombre es Mateo Salcedo y pues hoy les vengo a presentar una implementación del algoritmo de aprendizaje por refuerzo para el control de un sistema de transporte público, en el cual estaba trabajando con mi asesor Nicolás Cardoso. Entonces, pues la presentación va a estar dividida con los siguientes puntos. Primero tendremos una introducción, luego hablaremos de unos objetivos, hablaremos de la metodología, luego y haremos acá como, veremos los resultados y discutiremos sobre ellos. Y las conclusiones y finalmente unas preguntas que harán ustedes. Listo, comenzando con la introducción, pues sabemos que en los últimos años el uso de técnica de Machine Learning ha habido un aumento en casi cualquier ambiente tecnológico, gracias pues a las utilidades que estas ofrecen. Una de estas técnicas se llama Reinforcement Learning o aprendizaje por refuerzo, la cual es usada en diferentes ambientes como videojuegos o los problemas de control. Y pues básicamente este algoritmo está basado pues en un conocimiento pues que es usado para tomar acciones sobre los estados de un sistema. Y pues estas acciones que toman sobre estos estados provocan las transiciones entre estados, obviamente, y generan una recompensa al algoritmo, el cual es usado para mejorar como su conocimiento o su forma de tomar decisiones. Entonces, en resumen, tenemos un entorno que se comunica con el agente que es el algoritmo a través, pues mostrándole el estado del sistema y el agente toma acción sobre este entorno en base a estos estados. Y pues el entorno le devuelve una recompensa basada en lo que provocó dicha acción. Esta recompensa puede ser tanto positiva o negativa. Y el algoritmo, dependiendo de si fue positiva o negativa, pues lo tiene en cuenta para futuras decisiones. Y pues hay que tener en cuenta que el objetivo principal de un algoritmo de este estilo es lograr un equilibrio entre la exploración de estados y una explotación de los conocimientos actuales. Entonces, a partir de esto, pues uno de los usos más interesantes que vimos es pues, de un algoritmo de este estilo es dentro de un sistema de transporte público, dado que en estos sistemas como el espacio de posible estado es bastante grande y pues conocer con exactitud cuál acción es, pues, es correcta para optimizar el sistema puede ser un tanto difícil y en muchos casos puede ser casi imposible. Hay que tener en cuenta que el conjunto de estados no tiene por qué ser conocido de antemano. Entonces, con base a esto, se planteó construir pues, un ambiente de simulación en el cual se pudiera pues, extraer los elementos importantes de un sistema de transporte público y en base a esto construir un algoritmo de aprendizaje por refuerzo que tuviera el objetivo de reducir el tiempo de vida de los usuarios y ver cómo se comporta dentro de un sistema de este estilo. Entonces, para la construcción del ambiente de simulación, el cual llamamos Transity, eh, pues diseñamos que van a intervenir los siguientes agentes, que son las rutas, las vías, buses, parqueadero de buses, estaciones y usuarios. Y estos interactúan entre sí, pues como un sistema de transporte público normal que todos conocemos. Entonces, a partir de esto, construimos un algoritmo de aprendizaje por refuerzo y para esto, como vimos que la cantidad de estados puede ser bastante grande, entonces definimos 4 posibles estados como principal estudio para esta primera versión del algoritmo, que son full bus, que es cuando un bus llega a su máxima capacidad de usuarios, igualmente para las estaciones, y pues release bus y release station, que básicamente es cuando una estación o un bus pasa de estar completamente llena a que su capacidad, pues, la cantidad de usuarios dentro disminuye a un 70% o menos. Y pues hay que tener en cuenta que estos estados se generan a partir de la evolución del ambiente y que la forma en que nosotros podemos intervenir en dicho estado o el entorno es a través de las acciones. Y las acciones que hemos definido fueron close bus, que básicamente es cerrar un bus a los usuarios, o sea, eso no pueden ingresar a él. Open bus, que es básicamente abrir el bus hacia los usuarios. Estos mismos conceptos aplican para la estación. Y tenemos una última que es Zenbus, que básicamente es enviar un bus a una estación dada. Y tener en cuenta, pues como mencioné anteriormente, este algoritmo tiene el objetivo de reducir el tiempo de vida de los usuarios. Entonces, a continuación mostrar una demo de cómo se ve la interfaz gráfica. Y pues, mientras tanto, eh, pueden ver en el panel izquierdo que
pues tenemos pues, diferentes funcionalidades como pues, iniciar la simulación, pararla, reanudarla. Tenemos un campo para la creación de buses, el envío de buses hacia estaciones. También dentro de ellos se pueden modificar ciertos atributos o borrarlos. También tenemos la creación de estaciones, parqueaderos de buses y rutas. Y finalmente tenemos como funcionalidades de carga y guardado de simulaciones. Entonces, en la simulación, como pueden ver, pues está, en este momento es una funcionalidad de envío de buses hacia una estación. Pero lo importante aquí es que en un momento, en esta estación 4 que pueden ver aquí, se genera una alerta de que la estación llegó a su máxima capacidad. Y pues por ende, el administrador, pues en este caso, tomó la decisión de cerrar dicha estación y mandar un bus a esa estación. Eso es lo que le digo, que el algoritmo aprenderá de dichas acciones pues, en una futura, pero en la siguiente diapositiva mostraré cómo funciona esto. Y pues cuando el bus llega a dicha estación, como podemos ver, pues se vacía la estación, o sea, pasó de un estado que está totalmente lleno a donde la cantidad de usuarios es menor o igual al 70%. Y pues en este caso, el administrador tomó la decisión de abrir dicha estación para que los usuarios puedan volver a ingresar a él, como pueden ver. Entonces, a partir de esto, pues, esta demo es básicamente el mismo escenario con las mismas configuraciones. La única diferencia es que aquí ya tenemos activado el algoritmo, que básicamente en este punto, pues, él, él aprendió como ciertas acciones frente a distintos estados a partir del administrador anteriormente. Entonces, en un momento podrán ver que en la estación 4 se generará la misma alerta vista anteriormente y el algoritmo automáticamente realizará pues, los pasos que realizó el administrador en la diapositiva anterior, que fue cerrar la estación y enviar un bus. Como pueden ver, de la estación 1 saldrá un bus a dicha estación y pues igualmente para la estación 5 que ocurrió la misma alerta. Y aquí pues salió del parqueadero 2 un bus un bus de dicha estación. Entonces, a partir de esto pues tenemos las siguientes mejoras. Hay como mejores tiempos de respuesta debido a que el algoritmo pues presenta mayor velocidad de acción frente al sistema comparado con el administrador. Y pues como pueden ver en esta demo hay pocos elementos interactuando, pero aún así pues, es un poco engorroso para el administrador estar pendiente de todo lo que está ocurriendo. Entonces pues la ayuda de un algoritmo que pues, te pueda ayudar en dicho proceso pues disminuye la complejidad. Y pues él puede enfocarse en puntos clave como puede ser el envío de buses a estaciones que tienen muchos usuarios. Y pues hay que tener en cuenta que lo más importante aquí es que el comportamiento es dinámico. Por ejemplo, si el administrador va a tomar la decisión frente al estado de que una estación se llenó, ahora tomar la decisión de mandar dos buses en vez de solo uno y no cerrar la estación, pues el algoritmo aprendería dicho comportamiento y lo replicaría. Entonces, pues este algoritmo se puede acomodar a las distintas necesidades de lo que el administrador considere es el buen comportamiento. Entonces, como discusión, tenemos como visión a futuro que para el ambiente de simulación queremos implementar las siguientes características, como son el crear un mapa, porque básicamente donde transitan los buses es un poco engorroso en este momento crearlo. Y además queremos también guardar el estado del mundo en una simulación activa, o sea, en un punto intermedio, debido a que por ahora solo se puede guardar cuando no se inicia la simulación o cuando esta terminó. Y lo más importante es como añadir nuevos estados y nuevas acciones de hecho de estado. Por ejemplo, un nuevo estado sería eh, cuando una vía se encuentra bloqueada y la ruta de un bus pasa por dicha vía. En este caso, pues, una nueva acción para añadir para este estado sería hacer que los usuarios se bajen al inicio del tramo que está bloqueado y al final del tramo haya otro bus esperando a dichos usuarios para que estos vuelvan a subir y seguir la ruta. Y ahora por parte del algoritmo, en ese momento, pues, el algoritmo hace como la acción más probable que haría el administrador, pero más no puede mejorar en sí. Entonces, estos tres requerimientos están enfocados básicamente a lo mismo, que es que el algoritmo con el tiempo pueda ir tomando diferentes decisiones a lo que haría normalmente para buscar
nuevas configuraciones de acciones que mejoren, pues que optimicen más el modelo. En este caso, pues sería implementar que se exploren nuevas acciones y estas nuevas acciones van a generar una recompensa que va a actualizar su conocimiento. Esto con el fin de que él pueda mejorar con el tiempo y no solo se quede con las acciones que ya conoció del administrador. Entonces, como conclusiones, tenemos que logramos que se implementó un ambiente donde se puede simular el transporte público. Se logró una primera versión del algoritmo donde éste logra aprender de las acciones del administrador, más no tiene la capacidad de mejorar pues con el tiempo. Y pues obviamente es un primer acercamiento al objetivo de crear algoritmos que optimice el tiempo de vida de los usuarios basado en su entorno. Que a su vez, pues en un futuro, este permitirá que pues, optimice este viaje de los usuarios sin la necesidad de que un agente externo tome acciones en el sistema. Esto quiere decir que pues con el tiempo, en la toma de decisiones y en vista de la recompensa que el entorno le da, puede mejorar sus métricas de decisión. Y ya, ¿alguna pregunta? Listo, mil gracias, Mateo. Em, ¿Preguntas? Rodrigo. Una muy sencilla es que no entiendo cómo hace o cómo piensan hacer. Entiendo que esta es una primera aproximación y no estoy pidiendo resultados óptimos ni mucho menos, pero cómo se hace para medir que está mejorando el tiempo de ruta de los usuarios. Es que no vi eso por ningún lado. Ok, pues hay un atributo de los usuarios que es el viaje, la fecha de inicio del viaje y cuando este termina. Y pues obviamente la fecha termina, pues no se pone hasta que el viaje del usuario termine. Entonces, lo que tenemos pensado es, pues, da una acción del algoritmo, digamos, cuando esa acción termina, digamos, mandamos un bus a una estación. Entonces, cuando el bus llega a dicha estación y lleva a los usuarios a su destino, pues a partir de el tiempo, el cálculo del viaje, del tiempo del usuario, se da una recompensa a dicha acción. Entonces, el algoritmo tiene que dar la capacidad de, dada esa recompensa, sea positiva o negativa, negativa en este caso sería un gran, pues Pero, una cantidad alta de viaje. pero, perdona, ahí lo que estás diciendo es que si el usuario llega a su destino, le dan recompensa al algoritmo, ¿cierto? Sí, basada en la acción que hizo. Pero no que bajo el tiempo, porque no se sabía cuánto tiempo iba a gastar. O si, ¿cómo se dice bajo el tiempo? Si no, no tienes dos comparaciones si quieres. Pues una comparación se podría, eh, se podría crear a partir de que el administrador pues, tome control de todo el sistema durante, digamos, una prueba. Usted va a hacer todo. Y pues en una próxima, digamos, prueba, hacer que el algoritmo lo haga por sí solo, a ver quién logra mejores Mm, tiempos de vida de los usuarios. ok, ok. Sí. Mm. Silvia. Tenía una pregunta. En la simulación que ustedes están haciendo, ustedes tienen en cuenta que sí, porque una solución puede ser sacar muchísimos buses, pero ustedes, ese simulador tiene en cuenta que al sacar más buses aumenta el tráfico y de pronto va a ser más la demora en la ruta. En este momento esto no lo tiene en cuenta el sistema. Por ahora tratamos de como simular los puntos como una base del transporte público, pero en un futuro eso se podrá añadir, pero por ahora no. Bueno, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Rubén. Sí, una pregunta chiquita es que en las conclusiones dice que no mejora con el tiempo, pero en la presentación decías que aprendía de las acciones del administrador. Entonces queda un Ok, poco confundido. listo. En este momento, pues, da, da ciertas acciones del administrador frente a unos estados. El, pues, el algoritmo es capaz de reconocer, pues, como ciertos patrones en dichas acciones. Digamos, si el administrador siempre frente a un estado donde una estación se llenó, hace las mismas acciones,
pues el algoritmo es capaz de ver eso y capaz de replicarlo por sí mismo. Pero digamos que él siempre, durante toda la simulación, él va a repetir lo mismo, mismas acciones, pero pues el objetivo final es que este sea capaz también de explorar nuevas acciones. Esto con el fin de que pues, es probable que las acciones que toma el administrador no sean las más óptimas. Y pues el algoritmo estaría en busca de como ese conjunto de acciones para un estado que favorezcan como el viaje de los usuarios. ¿Sí sí me hago entender la diferencia? Que en ese momento él no es capaz de explorar nuevas acciones, sino que él hace las acciones que es más probable que el administrador haría, pero hasta ahí llega. Pero eso quiere decir que el algoritmo está imitando las acciones, pero realmente no está aplicando un algoritmo de aprendizaje reforzado. Pues en ese momento va a ser como el primer paso del aprendizaje reforzado, que es obtener conocimiento previo de las acciones pues, del entorno. Como que en el entorno si se hacen dichas acciones, entonces, pues en cierto estado, obviamente. Y él aprende de eso como un primer conocimiento, como pues para no arrancar de cero, porque pues si arrancara de cero, pues habría más problemas. Entonces, con ese conocimiento previo, ya el siguiente paso es, a partir de ahí, usted comienza a generar nuevas acciones y ver cómo se comporta el mundo y así generar, pues, como una actualización del conocimiento que ya tenía. Vale, gracias. No. Listo, vale. Mil gracias, Mateo. Nuestra siguiente Gracias. presentación es por parte de Valerie.